Hola huevones, huevonas, leones y leonas, soy Edunicio y volvemos con esta sección de artes gráficas, pero esta vez explicaremos el primer tema de la asignatura de producción editorial, que consiste en la realización de un libro editorial, ya sea impresa o digital. El tema que tratará será sobre la organización de la producción editorial, empezando por de lo que es una línea editorial. La línea editorial es el conjunto de valores y criterios que guían al editor a la hora de planificar los diferentes proyectos desarrollados bajo una misma marca editorial y con ellos las diferentes tareas que toman parte en el proceso de edición, lo que vendría siendo la manera de jerarquizar la información, el punto de vista, el tono, los contenidos, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta ya esto, tendríamos que explicar lo que son los productos editoriales gráficos, que nos habla de la tipología de los impresos, que se divide en tres tipos. En primer lugar tenemos los impresos editoriales, que son los que están realizados en una editorial bibliológica, comprendido por libros, folletos y todo demás. Y es que por el número de sus hojas, los impresos editoriales se dividen legalmente en hoja suelta, si tiene entre 1 y 4 páginas. Luego está el folleto, si tiene entre 5 y 48 páginas. Y también tenemos lo que es un libro, si tiene más de 49 páginas. Luego tenemos los impresos para editoriales, que consisten en que las publicaciones periódicas como diarios y revistas son editados por una editorial periodística o hemerológica. Y después nos encontramos con los impresos no editoriales, extraeditoriales o comerciales, que suele estar constituida por una o por muy pocas hojas y que comprenden lo que se llama trabajos de remendería, que son impresos comerciales, publicidad, correspondencia, de relación social, tarjetas de visita, invitaciones de boda, felicitaciones, recordatorios. Luego está lo que son producidos por una imprenta o un taller de reprografía, impresos de presentación e identificación, que son los carnets o tarjetas de visita, colección y expedición, que son las etiquetas, envases, cajas, estuches. Después tenemos las transacciones o actividades laborales, que son los cheques, sellos, letras de cambio, papel moneda. Y por último tenemos los calendarios, que vendría siendo de bolsillo los de pared. Después de haber visto todo esto, pasamos ya al apartado del libro. Como es bien sabido, un libro es un conjunto de hojas de papel, pergamino u otro material adecuado, manuscritas, mecanografiadas o impresas, reunidas en el lomo por medio de cosido, encolado, anillado, todo ello con cubierta de madera, cartón, cartulina, papel u otro material, formando el todo un volumen. Los libros pueden recibir variados tipos de clasificaciones, que pueden ser por el contenido, ya sea científico, técnico, religioso, oficial, literario, artístico y comercial. También puede ser el tratamiento de contenido, que son extensos, breves, de una sola materia, de varias materias. Luego está su utilidad, son los apuntes, enseñanza y libros didácticos, divulgación y lectura. La producción y realización, que son manuscrito, impreso para invidentes, de confección técnica y electrónica. La forma, formato y encuadernación, ya sea alargada o apaisado. Y para terminar tenemos la situación. Bueno, la situación se refiere a que podría ser imaginario, inédito, inédito que es escrito pero no publicado, inconcluso, que es cuando aún se está escribiendo, en curso de publicación, en preparación, que significa que se está imprimiendo, libro en caja, que es la composición, que está compuesto pero que todavía no ha sido impreso, o sea, en papel, que es cuando está impreso pero sin plegar ni cortar. Y luego tenemos en rama. Bueno, en ramas es cuando los pliegos aún no están ordenados. Otras situaciones que se dan en el libro serían censurado o expurgado, clandestino y plagiado.
prohibido, desfasado y defectuoso. Luego pasamos a las publicaciones periódicas. Según la ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, publicación periódica es toda... Y en la publicación, aquí se nos da a entender que la publicación periódica es toda publicación que aparece o se comunica de forma continuada con una periodicidad establecida, de carácter cultural o científico. Por lo tanto, se puede determinar que una publicación periódica es una publicación seriada con clara voluntad de continuidad. Las características más destacables de las publicaciones periódicas son: su aparición es regular, están numeradas de modo que el conjunto de las partes comprenda un todo y por lo general están formadas por colecciones de artilugios de varios autores, aunque alguna publicación de este tipo puede estar elaborada por un solo autor, o lo que vendría siendo determinados blogs. Principales publicaciones periódicas diarias. Aquí empezamos por los diarios. Los diarios son de principal característica en su aparición diaria. Existe una amplia variedad de diarios que podemos catalogar en función de la temática o de su forma de comercialización. En función de los contenidos, se puede diferenciar entre diarios de información general, con contenidos generalistas, tocan todos los temas de interés para la sociedad, que son política económica, sociedad, cultura, deportes. También diarios regionales de características similares a los de información general, pero centrados en una determinada región o comunidad, por lo que, sin despreciar las noticias generalistas, destacan noticias que afectan a la región o comunidad que cubren y que constituye su público objetivo. Los diarios técnicos muestran contenidos especializados en torno a un área o actividad concreta. Después nos encontramos con las principales publicaciones periódicas no diarias, empezando por los boletines no diarios. Aquí nos dice de que igual que los boletines no diarios, los boletines no diarios son como los boletines diarios, pero con la diferencia de que estas tienen periodicidad no diaria, ya sea semanal, quincenal, mensual, trimestral, entre otros. Suplementos. Publicaciones complementarias a los diarios. Quiere decir de que los suplementos componen una unidad en sí misma, aunque integrada en la publicación en la que se insertan. Aparecen comúnmente con periodicidad semanal asociada a su aparición a un día determinado de la semana y tratan un área concreta de interés para amplios grupos de población con mayor profundidad: literatura, economía, salud, moda, ocio. Bien, que están asociados comúnmente a los diarios de pago, aunque los diarios gratuitos pueden incluir estos suplementos también, aunque también normalmente no incrementan el precio del producto. Bien, luego están los dominicales, que son publicaciones de carácter semanal que aparecen los fines de semana junto con los diarios de pago. Los suplementos se pueden enmarcar dentro de actuaciones de marketing de las editoriales meteorológicas destinadas a la captación y fidelización de los públicos interesados en los temas tratados. Bien, revistas o magazines. Bien, las revistas /magazines son publicaciones de carácter periódico. Pueden ser semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales. Por lo general son publicaciones con un cierto grado de especificación en una o varias temáticas de interés para un determinado público, el cual está debidamente segmentado. Entre las variantes más destacadas encontramos las revistas culturales, pensamiento y política, ciencias sociales,
filosofía, literatura, arte, arquitectura, diseño, cine, juegos, música, historia o artes escénicas. También tenemos que tener en cuenta las revistas de divulgación científica, deporte, revistas de naturaleza, ecología y medio ambiente, las revistas de estilos de vida, divulgación, viajes, revistas infantiles y juveniles. Bien, el anuario. Bien, el anuario es la publicación anual a modo de resumen que analiza y comprende los hechos acontecidos en un determinado sector. Los anuarios presentan artículos, opiniones, estudios comparativos, estadísticas y proyecciones de futuro. Memoria de empresa. La memoria de empresa es similar a la publicación anual. La memoria de empresa es similar al anuario. La memoria de empresa es similar al anuario, solo que esta procede de una organización, que puede ser de una empresa, fundación, que ésta ejerce a modo de editor y recoge las cuentas anuales y los aspectos relevantes acontecidos a lo largo del año en relación con la empresa, sea nuevas áreas de negocio, cifras, nuevos logros, movimientos empresariales en general. Catálogos. Los catálogos son publicaciones que muestran un listado de productos o servicios con sus referencias, precios, imágenes y otras características relevantes. Los catálogos editoriales son un buen ejemplo de esta categoría, ya que en ellos el editor dispone todas sus referencias, características y precios. El catálogo editorial es su carta de presentación manifestando su trayectoria e intereses. Ya para terminar con el apartado, tenemos los cómics seriados, que son historietas gráficas o tebeos que se publican con una periodicidad dada, que pueden tener fin o no. Ahora pasamos al siguiente apartado, que son las modalidades de edición, empezando por la tipología específica. Bien, por el editor, que nos encontramos con lo que es la oficial o pública. La oficial pública es cuando se editan bajo la responsabilidad de entidades públicas con subvención estatal. En el borrador de la ley del libro que se sustituye el término de edición institucional por el de edición pública y se establecen los límites para evitar que se convierta en una fuente de competencia desleal para la edición privada. Su objetivo es publicar obras que reducen en un mejor y mayor conocimiento del patrimonio cultural en aspectos varios, así como la recuperación de obras de autores que han supuesto una importante aportación creadora, aunque desconocida para el gran público. Generalmente publican obras que no tendrían otra vía de salida al mercado cultural, pero que son de gran interés social o científico. Por ello tenemos, por ejemplo, los boletines oficiales de Estado y comunidades autónomas, que son las revistas donde se publican noticias y leyes emanadas o relacionadas con distintos organismos estatales. Después, pues están las publicaciones de entidades públicas, que son ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comunidades o ministerios. Y por último tenemos aquí nos dice que bien, estos modelos dependen de los funcionarios responsables de cultura en las distintas instituciones. Ahora pasamos a lo que es la privada. Las privadas son entidades físicas o jurídicas con capital privado. Su objetivo es publicar
Bien, su objetivo es publicar libros, revistas, prensa en general, con la intención de obtener un beneficio económico. Son negocios que manejan millones de libros. La mayoría de las editoriales privadas son pequeñas empresas con algunos centenares o tan solo decenas de obras publicadas, con pocos empleados y una situación económica variable. Las grandes editoriales concretan a pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, plantea que contendrá a más de 50 editoriales. Facturación. Bien, aquí nos explica como ejemplo que en el año 2020 facturaron aproximadamente 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, manteniéndose en línea respecto al ejercicio anterior en 2019. Ahora estamos aquí en lo que vendría siendo de autor. Bien, de autor es la que realizan los propios autores a su costa. Y aquí os habla lo que es una publicación póstuma. También se os habla de lo que es una publicación póstuma, que es cuando un libro, una obra, se publica después del fallecimiento del autor, la cual se caracteriza por que el autor que edita su libro ha de pagar la publicación, el autor debe hacer un seguimiento de imprenta, distribución del propio libro, los libreros no muestran el mínimo interés por quien intenta venderles un solo título porque le es muy engorroso gestionarlo. Esto vendría siendo ya lo que son los libros desperdiciados. Surgen editores especializados en comercializar los libros que otras editoriales rechazan. El autor pagará los gastos de la edición, no se recupera la inversión realizada. Una descripción muy detallada de esta clase de editores se encuentra en la novela El péndulo de Eco. Y luego tenemos lo que vendría siendo el caso de edición editorial. La edición personal es cuando un autor publica él mismo su propia novela, con esa obra consiguió un gran éxito después de varios años de rechazos en editoriales. Seguimos. Ahora estamos aquí en coedición o edición mixta. La coedición o edición mixta es el proyecto de varios editores o de colaboración entre el autor y el editor. Las ventajas de la coedición se encuentran en el ahorro en la inversión, sobre todo en la producción y pretenden el abaratamiento de los costes. La mayoría de los libros coeditados son de divulgación o bien trabajos especiales que requieren de fuertes aportaciones de empresas públicas y privadas. En determinados casos, la coedición la realizan el autor y el editor, ofreciendo los servicios básicos, que los servicios son la comunicación, que es la promoción de la obra y trabajos de prensa y documentación, la gestión de las obras, que son el personal de la gestión de las obras, que es el personal de editores, que es el que tiene el control de áreas de trabajo, contrato de obra y edición controlada, y la difusión de obras de autores noveles, que son las antologías. Las antologías se refiere al conjunto de textos de varios autores cuya aportación económica se reduce. Ahora estamos a la parte del soporte, que puede ser por el soporte, ya sea impresa, convencional, que vendría siendo en papel, digital o electrónica, que son los soportes digitales, como el EPUB o un audiolibro, y también puede ser mixta, o sea que puede ser tanto impresa como digital. Y ahora aquí nos encontramos, o que puede ser también por el apartado lo que es el contenido fondo,
Por el contenido fondo puede ser adaptada, que son las que están preparadas para un determinado tipo de lector, anónima, que no tiene nombre de autor, anotada, preparada por especialistas con comentarios de la obra y que dan explicaciones del contenido con notas a pie de página. Arte son libros de museos, pintura, escultura, fotografía. Puede ser también completa, que reúne todos los textos de un mismo autor, de un especialista, y que la completa vendría siendo las obras completas. Luego tenemos la común, la normal destinada al gran público, la consulta, diccionarios, enciclopedias, corregida, que se basa en una edición anterior sobre la que se realizan correcciones y aplicaciones, o que puede llamarse también corregida y aumentada, crítica, que es la base documentada de todos los testimonios e indicios accesibles, que su propósito es reconstruir el texto original o más acorde con la voluntad del autor, y que es realizada por especialistas con textos analíticos. Bien, didáctica, que son libros de texto y enseñanza en general, que son primeras o sucesivas ediciones generales originales, literaria, novelas, comentarios, ensayos, poesía, mutilada, que es aquella que no presenta el texto completo, que la particular es la que tiene características especiales y que no se pone a la venta. Poliglota, que tiene texto en varios idiomas. Primera, que es la que reproduce un original no publicado anteriormente. Los príncipes se refieren a la primera cuando se ha hecho varias. Refundida, que es texto con nueva forma. Religiosa, que son las bíblicas, catecismos. Tenemos lo que son de técnica, que son los de técnica son manuales de uso, libros con especificaciones técnicas, y tenemos la universitaria, que son las que van destinadas a estudiantes e investigadores. Ahora también hay que tener en cuenta lo que es por el formato. Bien, los que son de formato son los que son de bolsillo, de formato reducido, de diamante, de formato menor que los que son de diamante son de formato menor, que puede ser diminuto, pequeño, y que se imprime con caracteres menudos. Bueno, que probablemente se refiera a caracteres pequeños, como es lógico. Lo tenemos el trade, que es comercial o habitual, especial, que son de impresión sobre un papel o con encuadernación especial. Y también tenemos lo que son de gran formato, o que son de edición en tamaño folio y mayor. Por la presentación. Bien, las de presentación son las de facsimilar, que son de reproducción exacta de un texto manuscrito o impreso. La limitada, las limitadas, que son las numeradas. Bueno, también tenemos la numerada. Luego tenemos la que es la numerada, que son las de pocos ejemplares. Bueno, la numerada se refiere en que en el caso de si es de pocos ejemplares, o sea que si es de pocos ejemplares, numerada, si es de pocos ejemplares, numerada. Aquí nos explica que si en el caso de que sea de pocos ejemplares, en el caso de que sea de pocos ejemplares, tendría el nombre de tirada corta o también edición limitada. Rústica,
que es encuadernada en tapa blanda, y tapa dura, que es la que va encuadernada en cartones y otros soportes similares. Ya para terminar, que por fin tenemos por su difusión y comercialización. Bueno, las que son de difusión y comercialización son las de clandestina, de manera oculta, sin depósito legal, extracomercial, ¿no? La extracomercial es la que no va destinada a la venta pública, la venal, que es el precio de venta al público fijado por el editor, y no venal, que es la edición de regalo, vamos, que esta no es comercial. Después de haber visto todo esto, pasamos a los modelos por contenidos. Bien, aquí en los modelos por contenidos nos dice de que los contenidos determinan modelos de edición, también los formatos, que se acoplarán a las series o colecciones establecidas previamente en la línea editorial. En ocasiones, el editor no encuentra dónde encajar una obra de interés, ya sea porque no sea la línea de publicación de la editorial, o porque no entra en las colecciones o series. En este caso puede ser editada fuera de colección, en el apartado en que los catálogos aparecen con miscelánea o varia. Con carácter general se contemplan los siguientes modelos. En primer lugar están las colecciones. Bien, ahora pasamos por los siguientes modelos, que son las colecciones. Bien, las colecciones. Bien, el término colección equivale a biblioteca, utilizado en el siglo XIX para designar las series de libros de contenidos y formatos similares. Editar una colección supone conocer de antemano todo lo relacionado con la forma. Las colecciones responden generalmente a determinadas materias, con excepciones como los libros de bolsillo, que se constituyen en tales por el formato. Los ejemplos en este caso son abundantes, con las archiconocidas Universal y Contemporánea de Calpe, Austral de Espasa Calpe, Clásicos de Gredos o el libro de bolsillo de Alianza. Luego nos habla un poco de historia. Empezando por el editor catalán Antonio Bergnes. Bien. Aquí nos dice que Antonio Bergnes de las Casas, que como dije antes era un editor catalán, fue un editor catalán y también un pionero en la materia, con varios ejemplos, que vendría siendo la biblioteca secreta, tal portátil y económica. También tuvo como discípulo el Antonio Bergnes. También Antonio Bergnes tuvo como discípulo a Manuel Rivadeneira, que creó su editorial con la idea tuvo como también Antonio Bergnes tuvo como discípulo a Manuel Rivadeneira, que fue el que creó su editorial con la idea de publicar la Biblioteca de Autores Españoles, de la que llegó a presentar 68. La colección fue continuada por la tradición de las colecciones denominadas bibliotecas de
bibliotecas, la cual se mantuvo, y en los primeros años en los primeros años, que fue cuando ocurría lo de la guerra civil. También os habla de la editorial católica que publicó la Biblioteca de Autores Cristianos, y en los años que en la década de los 40 surgieron. En la década de los 40 surgieron dos publicaciones de interés, editadas por Gredos, que son Biblioteca Románica Hispánica, que fue dirigida por Damasco Alonso, y Biblioteca Clásica Gredos, que los autores, que vendría siendo la más popular entre las contemporáneas, que nos encontramos también con la Biblioteca RTB, que es una de las bibliotecas más populares y contemporáneas, y que esta fue editada por Salvat, que salió a finales de los 60, con obras de divulgación, y entre las actuales bibliotecas, la cual también destaca la Biblioteca de Volviendo, que iba dirigido a las colecciones, cual el editor prestaba especial atención a los contenidos y las diversificaba publicando, siempre y cuando teniendo la característica más interesante para los editores, como la adicción. Bueno, y hasta aquí termina este vídeo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como digo siempre en mis vídeos, si os ha gustado le da like, o si no os ha gustado y lo odiáis a muerte le dais un dislike. Bueno, aquí terminamos por hoy. Bueno, adiós y hasta el próximo vídeo.